Xavi estará trayéndonos el mensaje de la palabra y sin duda alguna van a ser momentos especiales para ver la obra de Dios en nuestras vidas. Pero esperando en esto y pensando en esto, el Señor ha puesto un estudio en mi corazón que va justamente en el pasaje que estamos estudiando en Lucas, capítulo 22. Y voy a intentar, con la ayuda del Señor, responder a esa pregunta que le hicieron al Señor Jesucristo. ¿Eres tú el Cristo? ¿Eres tú el Cristo? El Señor conoce los corazones, yo no, pero por el fruto que observo, creo que la mayoría de los que estamos aquí en esta mañana somos creyentes. Hace años algunos de nosotros que conocemos al Señor y tenemos claras las ideas de la salvación por gracia. No es mi intención, por lo tanto, volver a establecer los fundamentos de la fe, como diría Pablo, los rudimentos de la fe, el ABC del cristianismo, porque todos sabemos que la salvación es solamente a través del Señor Jesucristo por gracia. Pero hay algo en mi corazón que quiero compartir con vosotros, y es, por así decirlo, cómo lo compartimos con otros, cómo compartir el Evangelio, cómo defendemos lo que creemos. Y esto, hermanos, no es tarea fácil. Y a la vez de no ser tarea fácil, es algo realmente extraordinariamente importante de entender y hacer. Porque de nuestra fe depende nuestra eternidad. Y de dónde hemos depositado nuestra fe depende nuestra eternidad. Y si Cristo no era el Mesías prometido, nuestra fe entonces es vana. Leamos en la palabra del Señor Lucas 22, pasaje que hemos estado leyendo, el versículo 66 hasta el 71. Lucas 22, 66. Cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo: ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo: si os lo dijere, no creeréis. Y también si os preguntare, no me responderéis ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos: ¿luego eres tú el Hijo de Dios? Y él les dijo: vosotros decís que lo soy. Entonces ellos dijeron: ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Señor, bendiga su preciosa palabra. Por años Israel estaba esperando al Mesías prometido. La palabra Cristo quiere decir el ungido. Las profecías del Antiguo Testamento hablaban de un redentor. La palabra en hebreo es goel. Un pariente cercano que pagaba la liberación del pariente que había quedado esclavo. Y en esa imagen redentora, Israel esperaba a un Mesías que lo libraría de la esclavitud. Para algunos este Mesías iba a ser político, libertándolos de la esclavitud de Roma, pero la Escritura mostraba claramente que este Mesías venía a liberar al pueblo de la esclavitud del pecado y de la muerte. El Redentor prometido, el ungido, a través de esas profecías se veía claramente que era ni más ni menos que el mismo Hijo de Dios. Había esa expectación, había ese deseo ardiente de que llegara el día de la redención. Y de repente, en los campos de Judá, tal como las profecías del Antiguo Testamento habían dicho, pastores oyeron esos ángeles alabando a Dios en las alturas y pronunciando que había nacido el Mesías, el Cristo. Había nacido a través de algo poderoso, el nacimiento virginal. Había nacido de una virgen. Había nacido de la casa de David, en Belén de Judea. El Señor Jesús, aquel bebé del pesebre, creció 33 años de vida, 3 años y medio de ministerio en medio de la multitud, diciendo: yo soy el que había de venir. Yo soy el Mesías. Y vamos a ver algunos pasajes rápidamente en Mateo 16, capítulo 16, versículo 16 hasta el 17.
Mateo 16, versículo 16. Mateo 16 y versículo 16. Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esta gran confesión de Pedro, delante de la pregunta del Señor Jesús: ¿quién decís que yo soy? Pedro respondió: tú eres el Cristo. Si seguimos leyendo el pasaje, veremos que esta era la gran confesión de la iglesia. No que Pedro era la roca, sino que Cristo era la roca, que Cristo era el Mesías prometido. Así que los apóstoles dijeron: tú eres el Cristo. Mirad el versículo 20 de este mismo pasaje. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era Jesús el Cristo. Es interesante, nos choca a nosotros leer este versículo. Hubiéramos deseado que en ese momento los apóstoles hubieran empezado a decir: Jesús, Yoshua ben David, Jesús hijo de David, Él, este hombre es el Cristo. Pero Jesús dijo: no, no es el momento, no toca. Pero la gran declaración de fe es imposible callar. Y vemos a lo largo de las Escrituras, a lo largo de los Evangelios, que esa declaración de fe fue creciendo. Cristo preguntó a los discípulos quiénes decían las personas que era Él. Veámoslo en Lucas capítulo 4. Si vamos a Lucas capítulo 4 y versículos 18 a 21. Lucas 4 y versículo 18. Empezando desde el versículo 17 para entrar en el contexto. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiéndolo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y visitar a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. El pasaje que el Señor Jesús leyó en aquella sinagoga era una profecía que hablaba justamente del Mesías, del Cristo que había de venir. Y habiéndolo leído en la sinagoga, Él dijo: hoy se ha cumplido esta profecía. Él estaba diciendo: yo soy el Mesías. Por último, de una forma privada, aquellos que Él amaba, aquellos que tenía cerca, Él mismo dijo: yo soy el Mesías. Vayamos a Juan capítulo 4 y versículo 25. Juan 4 y versículo 25. Le dijo la mujer, esta mujer samaritana: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. ¡Wow! ¡Qué tremenda declaración! Esta mujer sabía, como hemos dicho por las profecías, que tenía que venir el Mesías. La palabra Mesías quiere decir exactamente el ungido del Señor, el Goel que antes hablaba, el Redentor. Sé que ha de venir, llamado el Cristo, el ungido. Y el Señor le dijo: el que está hablando contigo, yo soy. Marcad esas palabras. La palabra yo soy en griego es egoeimi. Egoeimi es equitativo a las palabras en hebreo, a 4 letras en hebreo,
que no pronunciamos, decimos Adonai, es el nombre de Dios, lo traducimos al castellano Jehová, y ese nombre quiere decir, yo soy el que soy. Así que hablando a esta mujer le estaba diciendo, yo soy el Cristo, soy el Mesías, yo soy aquel que había de venir desde el nacimiento en Belén a su ministerio en 33 años. El Señor estaba diciendo, yo soy el que había de venir, yo soy el Mesías prometido, yo soy aquel que ha de libertar a Israel de toda su esclavitud. Vamos a Lucas, capítulo 20. Lucas 20, versículo 3 al 7. Lucas 20 y versículo 3 al 7. Lucas dice así: respondiendo Jesús les dijo, os haré yo también una pregunta. Respondedme, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que era el profeta. Y respondieron que no sabían dónde fuese. Entonces Jesús le dijo, yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Los fariseos le preguntaron a Cristo, ¿eres tú el Cristo? ¿Qué señal nos das? Y él les hizo una pregunta. Él, de una manera directa, apuntó a sus corazones para mostrar lo que había en sus corazones. El problema no era el conocimiento, el problema era la incredulidad. El problema no eran las pruebas evidentes que él había dado entre ellos, era su ceguera de no querer ver que este Jesús era el Cristo, era el Mesías prometido. Y qué tremenda afirmación. Cuando en el capítulo 22 de Lucas y el versículo 70 que hemos leído, él mismo dijo, vosotros decís que lo soy. Aún los incrédulos confesaron que Jesús era el Cristo. No hay duda, a través de la evidencia de la palabra de Dios, que aquel hombre de Belén, aquel bebé de Belén, era el Mesías prometido. Pero me gustaría que parásemos ahí un momento, en ese pensamiento. Lo vemos claro a través de la Escritura. Pero me gustaría que pensáramos esto, porque la respuesta a esta pregunta determina nuestro futuro eterno. Determinar si Cristo es el Mesías o no lo es, determina qué va a pasar con nosotros y determina nuestra fe. Y lo hago con mucho respeto, lo que voy a hacer ahora, pero quiero que entendáis esta presentación. Cristo o era el Mesías, o era un lunático, o era un mentiroso. Pensad en esto. Si hoy en día alguien viene y dice, yo soy el Mesías, yo he venido del cielo, y mi Padre es Dios, y he venido a rescatar a la humanidad de los pecados. Si alguien dice hoy esto, más probablemente es que llamemos al médico, ¿verdad? Y digamos, este hombre está loco, es un lunático. Y debemos pensar que a lo mejor Cristo, cuando él decía esto, podía estar en tres posiciones diferentes. La primera es que lo decía totalmente equivocado, como loco. O la segunda, que lo decía sabiendo que mentía y no era el Mesías. ¿Me seguís? En esas dos posibilidades, la figura de Cristo queda destruida completamente. Algunos hombres dicen, oh, yo no creo que Jesús era Dios, pero él era un gran maestro, un gran filósofo. Era un ejemplo a seguir. Una vez más, dejadme presentar este pensamiento.
Si Cristo no era quien decía ser, o era un lunático o era un mentiroso. Por lo tanto, su carácter queda puesto en duda. Porque estaba embaucando, engañando y mintiendo. Él no era quien decía ser. O estaba totalmente tan fuera de sí que él decía cosas que no tenían ninguna lógica. Hay una tercera posibilidad. Que cuando Cristo dijo quién era, Él estaba diciendo la verdad. Y si Él estaba diciendo la verdad, como nosotros creemos, esto deja al hombre que escucha sin excusa, pero con una gran responsabilidad de reaccionar y creer en lo que Jesús estaba diciendo. Sin duda alguna, como ahora vamos a ver, hay pruebas evidentes en las Escrituras que ante la respuesta ¿eres tú el Cristo? La única respuesta alternativa ante esa pregunta es sí, Él era el Cristo. Hablamos de 27 documentos del Nuevo Testamento, 27 libros del Nuevo Testamento que vez tras vez Él dice, yo soy el Cristo. Me gustaría mencionar y os doy herramientas que podéis estudiar y profundizar para mostrar que hubieron hombres que creyeron que Jesús era el Cristo. Entre ellos los 12 apóstoles. Esos 12 hombres que murieron, exceptuando Juan, el amado, libro de escritor de Apocalipsis, que él es el único de los 12 que no murió como mártir. Pero esos 12 hombres murieron creyendo que Jesús era el Cristo. Si ellos mismos se lo habían inventado, como algunos dicen, la Biblia fue escrita por hombres, la Biblia no es un libro divino, pues perdóname, dejadme decir algo. Si estos 12 hombres mintieron, eran tontos. Murieron por una mentira que ellos mismos habían creado. A no ser que realmente murieran por una gran verdad que creían con sus vidas, al punto de defender lo que creían. 27 documentos del Nuevo Testamento, 12 vidas sacrificadas creyendo esa verdad. Pero ¿qué puedo decir de los padres de la Iglesia? Fueron los padres de la Iglesia los que tomaron el lugar de los apóstoles cuando murieron. Muchos de estos murieron en los circos romanos. Fueron martirizados por Jesucristo. Dejadme mencionar algunos de sus nombres. Policarpio, el mismo Eusebio, Irineo, Ignacio, Justino Mártir, Orígenes, hombres de esos siglos que estaban diciendo, hey, Jesús, Nazareno, era el Mesías, era el Cristo. El resultado es que podemos tener un documento fiable dentro de las Escrituras, a través del testimonio de aquellos que siguieron a Jesús, y a través del testimonio de los que siguieron a los que siguieron a Cristo. Pero aún los incrédulos dijeron cosas extraordinarias. Cornelio de Tácito, en el año 112 a.C. Luciano, Flavio Josefo, aquel historiador judío que hablando de Jesús, él dice, hubo un hombre llamado Jesús, más que un hombre, al contemplar sus características. Y el mismo Flavio Josefo defiende la extraordinaria personalidad del Señor Jesucristo. Setonio, en el año 120, Plinio, el joven historiador romano tertuliano, Cabio, historiador samaritano del 52 a.C., Justín Mártir, lo he mencionado antes, o el mismo Talmud de los judíos, hablan de este Jesús que se llamaba que él era el Mesías. Y daros un dato interesante en cuanto a la enciclopedia británica. Si no sabéis qué leer, os aburrís, podéis tomar la enciclopedia británica. Tiene muchos volúmenes, muchas hojas. Pero, ¿sabes? Dedica más a hablar de Cristo que hablar de Aristóteles, de Cicerón, de Alejandro el Grande, de Buda, de Confucio o de Napoleón. Cristo es un personaje histórico, innegable. Negar que Él existió es negar que existió Napoleón o Julio César. No hay duda alguna de su historicidad. Pero sí que debemos responder a esta pregunta. ¿Era Él el Cristo? Bueno, es interesante.
Hemos visto que su vida lo proclamó, que a sus apóstoles les dijo que Él era el Cristo, que a sus allegados se lo dijo, como a esa mujer samaritana, que en la sinagoga Él dijo, hoy se ha cumplido esta palabra, pero también en su propio juicio. Y hablamos del juicio del Señor Jesucristo la semana pasada, en su defensa personal. Cuando le acusaron de blasfemia, es porque Él había dicho, yo soy hijo de Dios. Le acusaron de blasfemia una vez más, o era un lunático, o era un mentiroso, o realmente era quien decía ser. Pero dio un paso más. Él, en los evangelios, lo vemos aceptando la adoración como Dios. Y para un judío esto son palabras mayores. Un judío solo adoraba a Dios, no se inclinaba ante nadie, y ese era el problema para los judíos en Roma. Porque sabéis que los emperadores romanos también creyeron ser dioses, y los judíos se negaban a doblegarse ante las águilas romanas, pero se doblegaron ante el Señor Jesucristo. Él perdonó pecados, ¿y quién puede perdonar pecados sino solamente Dios? Él dijo que Él era inmutable, que Él era el mismo de ayer. Dio vida a los muertos en la resurrección de Lázaro. Juzgó con juicio justo. Les dijo a aquellos que querían apedrear a una mujer, el que sea inocente tire la primera piedra. Recibió nombres de Dios. De hecho, al Señor Jesucristo se le da el mismo título de Dios. Hemos hablado de yo soy Jehová. Él se dijo de sí mismo, yo soy hijo de Dios. A Él se le llama hijo del hombre. Él es el Abba, Padre. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo en oración. Todo esto, ante todo esto, podemos solamente concluir que Cristo era el Mesías. Él no era un lunático, Él no era un mentiroso, Él era el que decía ser el Hijo de Dios. Y qué gran reto, qué gran reto. Ahora pensemos unos cuantos pensamientos que nos ayudarán a un reto espiritual. Porque si Dios se hiciera hombre, esperaríamos de ese Dios, haciéndose hombre, que tuviera una entrada en este mundo fuera de lo normal, ¿verdad? Lo esperamos. Cuando aparece Superman en las películas de cine siempre le ponen música de fondo. Aparece el héroe, siempre le ponen música de fondo. Si Dios viene a este mundo, esperamos que sea una entrada a este mundo extraordinaria, fuera de lo normal. Y no fue así. Ángeles cantando, alabando a Dios en las alturas, el día que el Hijo de Dios se humanó. Otra proposición que hago, si Dios se hiciera hombre, esperaríamos que fuera perfecto. Un hombre perfecto, un hombre sin pecado, como fue el Señor Jesucristo. Aquellos que vivían cerca de Él lo sabían, en Él no había mancha alguna. Si Dios se hiciera hombre, en tercer lugar, esperaríamos que mostrara su poder en forma de milagros. Ninguno de nosotros puede levantar a un muerto. Si alguien quiere intentarlo, que no me invite a mí, no quiero ni verlo. Ninguno de nosotros puede calmar las tormentas. Ninguno de nosotros puede multiplicar los panes y los peces, ni tampoco el vino. Ninguno de nosotros puede sanar a un ciego, a un cojo. Cristo hizo milagros. Y sus milagros eran señales a Israel que certificaban: yo soy el Mesías. Una cuarta idea: si Dios se hiciera hombre, esperaríamos que fuera diferente a todos los hombres. En su aspecto, más que en su aspecto, yo diría, en su porte, en su poder, en su presencia, en sus actuaciones, en sus maneras, en sus formas, había algo de especial en este judío. Porque la mujer le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Pero había algo de especial en este hombre que era ni más ni menos que el Dios encarnado. En quinto lugar, si Dios se hiciera hombre, esperaríamos entonces que sus palabras fueran las mejores jamás habladas. Él dijo de sí
mismo, mis palabras son verdad y son vida. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Las palabras de Dios dan vida. Las palabras de Cristo, que en muchas de nuestras Biblias están en rojo, eran palabras de vida, de consuelo. Hoy en día el mundo continúa utilizando estas palabras. Los mejores dichos que aparecen en internet o aparecen en algunos lugares son las palabras de Cristo. ¿A quién se le hubiera ocurrido decir, amad a vuestros enemigos? ¿A un hombre? Ninguno de los hombres diría esas cosas si no fuera el Dios que amó tanto a sus propios enemigos, que nos dio la vida eterna. Sus palabras son vida. En sexto lugar, si Dios hiciera hombre, esperaríamos entonces que tuviera una influencia sobre toda la humanidad. Y qué cierto que es. Cristo cambió la historia. Cristo cambió los imperios. Cristo cambió el futuro. Ningún otro hombre lo ha hecho. Ninguno. Algunos han hecho grandes proezas y han sido admirados grandemente. Pero solo el Señor Jesucristo influenció a toda la humanidad. Porque Él era Dios. Séptimo lugar, si Dios se hiciera hombre, esperaríamos entonces que Él satisfaciera el hambre espiritual del hombre. Y qué cierto que es. Escuchad sus palabras de invitación. Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Solamente Dios puede decir estas cosas. En último lugar, si Dios se hiciera hombre, esperaríamos que Él manifestara su poder sobre la misma muerte. Para mí este es el sello final que muestra que el Señor Jesucristo era el Mesías prometido. Vedle levantando a Lázaro de entre los muertos. Y no solo a Lázaro, vedle levantando a los que hemos muerto en nuestros delitos y pecados. Él también nos ha dado vida y vida nueva. Él ha prometido resucitarnos un día. Pero lo ha podido hacer porque Él mismo resucitó de entre los muertos. Él vive. Y porque Él vive, nosotros también viviremos. No hemos creído en un Dios muerto. No hemos creído en una historia bonita de Belén que enternece a los niños en las Navidades. No hemos creído en un mito ni en las palabras de un lunático. Hemos creído en un Dios poderoso que da vida a los muertos, que resucita a aquellos que no tienen ninguna esperanza. Dejadme hablar por último de sus profecías. El Antiguo Testamento está llena de ellas. Me gustaría, para introducir este pensamiento, ir a Mateo 5, 17. En Mateo 5 y versículo 17, mira lo que dice. Mateo 5, 17. No penséis, y estaba hablando del Señor Jesucristo, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Wow. Si el Señor Jesucristo era el Cristo, el Mesías, Él tenía que cumplir la ley y los profetas. Y no tengo tiempo de extenderme. Hay más de 300 pasajes que podríamos mirar esta mañana en cuanto al cumplimiento de estas profecías. Podríamos ir a pasajes en el Antiguo Testamento y verlo en el Nuevo Testamento cumplido. Serían 300 pasajes y no más. He hecho una pequeña división de 60 puntos, ni más ni menos, que voy a intentar cubrir, mostrando que las profecías del Antiguo Testamento se cumplieron en Cristo. La primera nació de la simiente de la mujer. Es una profecía importante, le llamamos el protoevangelio, cuando la serpiente tentó a Adán y Eva, y a Eva especialmente. La profecía decía que la simiente de la mujer, no del hombre, mirad a esto, le heriría en la cabeza
El Señor Jesucristo, nacido de una virgen, fue el cumplimiento de esa profecía. Era hijo de Dios. El Antiguo Testamento lo decía, que era Emmanuel, Dios con nosotros. Tenía que ser de la simiente de Abraham. Tenía que ser hijo de Isaac, por descendencia. Tenía que ser de la tribu de Judá. Tenía que ser de la tribu de Jesé, por lo tanto, de la casa de David. Bueno, nuestro círculo de miles de personas que podían cumplir estas profecías se va cerrando. Sabemos ahora de quién descendería, de quién vendría. Pero nos da una profecía exacta que aún disminuye más el círculo. Tenía que nacer en Belén de Judea. No podía nacer en Jerusalén, no podía nacer en Samaria, no podía nacer en ningún otro lugar del mundo que no fuera Belén de Judea. Jesús nació en Belén de Judea. Y en su nacimiento tenía que cumplirse una profecía. Los niños iban a morir por causa de su nacimiento. Todos recordamos la matanza de Herodes cuando determinó matar a los pequeños. La Biblia nos habla como a él se le llamaría Señor. Y este es un título que para nosotros en castellano decimos el Señor Playá, el Señor Diego, el Señor, ¿verdad? Señor, y lo utilizamos de una manera así respetuosa. Pero la palabra Señor, en el hebreo especialmente, es Adonai, que literalmente quiere decir mi Señor. Es el nombre dado a Dios. Él recibió este nombre y se le ha llamado Emmanuel. ¿Recordad la profecía en Isaías, capítulo 9, versículo 6? Se llamará su nombre Dios con nosotros. Iba a ser profeta, iba a ser sacerdote, iba a ser juez y iba a ser rey. Solamente una persona pudo ser estas cuatro cosas. La persona del Señor Jesucristo. Iba a ser ungido en el Espíritu Santo. Iba a ser celoso de Dios. Lo dice el Antiguo Testamento y lo recuerda nuevo. El celo de tu casa me comió. Jesús expulsando del templo a aquellos que habían hecho del templo un mercado, una casa de ladrones. Iba a ser precedido de un mensajero, Juan el Bautista. Iba a hacer milagros. Iba a enseñar en parábolas. Es una característica clara del Señor Jesucristo. Iba a entrar en el templo y limpiar el templo, tal y como hizo. Iba a ser también una piedra de tropiezo para los judíos, pero una luz a los gentiles. Se cumplieron en él. El Antiguo Testamento dice que él iba a resucitar, iba a ascender al cielo, iba a sentarse a la diestra del Padre, tal como el Señor dijo en su juicio: desde ahora veréis al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Cuando oyeron eso dijeron: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Ya lo hemos oído. El Señor Jesús no era un mentiroso, no era un lunático, estaba diciendo la verdad. Y según las profecías del Antiguo Testamento, iba a ser traicionado por su amigo. Fui herido en casa de mis amigos. Iba a ser vendido por 30 piezas de plata. Mirad el precio que me han apreciado. El dinero de su precio iba a ser lanzado en la casa de Dios. Lo dice así el Antiguo Testamento. Y con ese dinero se iba a comprar un campo de sangre. Iba a ser abandonado por sus discípulos. Herid al pastor, dice el Antiguo Testamento. Será acusado por falsos testigos. Iba a guardar silencio ante sus acusadores. Iba a ser golpeado y escupido. Iba a ser burlado. Sus manos y sus pies iban a ser agujereadas. Iba a ser crucificado entre ladrones. Iba a interceder por aquellos que le perseguían. Iba a ser rechazado por los suyos. Iba a ser odiado sin causa. Iban a mover la cabeza a la gente que le rechazaba. Y sus ropas iban a ser puestas a suerte. Iba a tener sed. Y en su sed le iban a dar vinagre a beber. Solo hace falta leer el Salmo 22. Isaías capítulo 53. Para ver cómo estas profecías minuciosas, exactas, se cumplen en el Señor Jesucristo. No iban a romper hueso alguno de él, pero su corazón se rompería en su dolor, su costado sería herido, y en ese momento de gran sufrimiento las tinieblas cubrirían la tierra, y por último se
¿Eres tú el Cristo, el que había de venir? Creo que más de 300 profecías del Antiguo Testamento coinciden solamente en un hombre, coinciden solamente en una persona. Y esa es la persona del Señor Jesucristo. Así que a través de las profecías podemos declarar y determinar que Jesús era el Cristo. Creo francamente que si Dios tuviera que venir a este mundo, la forma en que lo haría, esas proposiciones que hemos mencionado, se cumplen solamente en una persona, la persona del Señor Jesucristo. Sabemos por la documentación de los historiadores cercanos a Cristo, de aquellos que vivieron en la época, todos ellos, incrédulos muchos, dijeron: este hombre era algo diferente. Y sabemos por aquellos que le amaron, sus amigos, sus seguidores, sus discípulos, sus apóstoles, que Jesús, nacido de María, Miriam, con un padre llamado José, decía ser hijo de Dios, y en sus características era descendiente del rey David. Estos, hermanos, son herramientas que nos ayudan a entender y a responder a esa pregunta que hemos hecho desde un inicio. ¿Eres tú el Cristo? La respuesta es sí. Y si la respuesta es sí, eso determina nuestro futuro y nuestra eternidad. Y determina, hermanos, en quién hemos puesto nuestra confianza. Delante de Cristo no podemos ser indiferentes. O somos de Él o estamos en contra de Él. O somos sus hijos o somos sus adversarios. No podemos seguir a alguien simplemente porque dijo algo bonito. Tenemos que seguirle porque realmente Él dijo ser el que era, el Señor Jesucristo. Delante de estas Navidades, de este tiempo que se acerca, digamos a todo el mundo entero: Jesús es el Mesías, aquel que había de venir, aquel que me dio vida y vida eterna. Vamos a ver. Padre, toma estas palabras en nuestros corazones, Señor. Algunos de nosotros que ya hace años que te conocemos como Salvador, pero necesitamos, Señor, asegurar nuestra fe, que no hemos creído en vano, y no hemos creído en un mito, en una leyenda, en una historia bonita. Hemos creído en algo muy real. Y, Señor, oramos así porque sé que en los momentos de prueba, en los momentos de dificultad, delante de la eternidad, Señor, hay temores. Pero, Padre, gracias que esos temores son apagados por la gran seguridad de que en quién hemos creído. Gracias que aunque Jesús fue juzgado, el juicio de la historia, el juicio de los hombres, es apagado por la verdad de tu palabra que defiende. Él era el Cristo. Oh, Señor, danos más amor por ti, más deseo de servirte, más deseo de conocerte, más deseo de amarte. Aviva nuestro corazón, Padre, con fuego de lo alto. Haz que de verdad, Señor, deseemos conocer a Cristo, deseemos seguirle. Padre, te lo pedimos en su nombre.